Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Marco. Hola, José. Hola Hola a todos, a todos. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Hoy estamos trabajando nuevamente con con los 13 pilares de la conciencia, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con dos pilares muy importantes: fidelidad y paciencia. Cuarto y quinto pilar. Así es. Cuarto y quinto de los 13 que vamos a trabajar. Estos pilares ya los hemos venido trabajando, y estos pilares ya trabajamos en las dos sesiones anteriores con 3 de ellos. Me encantaría volver como a repasar que estos pilares son elementos que van a estar en tu cuerpo, en tus coyunturas, en tu sistema endocrino, y que físicamente puedes ubicarlos en diferentes espacios. El primer pilar que vimos fue discernir. Discernir, recuerda, es un nivel de aprendizaje en donde tú ya creas a partir de lo que conoces, a partir de lo que has aprendido, a partir de tu experiencia y de tu experimentación, eres capaz de, con la información que tienes, crear cosas nuevas. Saber qué tomas de aquí, qué tomas de acá, qué tomas del otro lado, y cómo haces una mezcolanza, por decirlo así, de todos estos elementos, y te terminas discerniendo qué es bueno, qué es malo, qué tomo, ¿sí?, qué quito, y cómo lo puedo integrar. Después vimos el respeto, perdón, la confianza. La confianza es otro de los pilares de la conciencia. La confianza está en nuestra rodilla izquierda. Acuérdate que la rodilla nos va a servir como un elemento para poder seguir caminando. Es la base de tu movimiento, es la base de tu andar. Y por último, la sesión pasada, vimos el respeto, sobre todo el respeto que te tienes a ti mismo. El respeto está en la parte de la cadera izquierda, en la parte en donde unes el fémur con el hueso ilíaco. ¿Ilíaco se llama? Sí. Y el día de hoy hablaremos de fidelidad, que se encuentra en todo lo que es la garganta y todas las vértebras de la parte de atrás de nuestra espalda, y veremos paciencia, que se encuentra en esta parte, en hombros. Por lo tanto, la fidelidad y la confianza están muy ligadas. Pues muy agradecidos de que estés con nosotros, y vamos a dar inicio a esta clase del día de hoy. Me permito hacer una pausa en el hablar, dejo la palabra con mis compañeros y voy a empezar a compartir en todas nuestras redes. Marco, José. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué es la fidelidad. Las emociones, ¿qué son las emociones? Son como el agua, y esas emociones a veces se quedan aquí en la garganta. Se quedan aquí en la garganta atoradas. Si nosotros dejamos fluir las palabras, dejamos fluir esas emociones que a veces se quedan atoradas, queremos decir algo, entonces nuestro cuerpo va a estar bien. Pero si no dejamos fluirlas, entonces es como el agua, si se queda estancada, se empieza a podrir con el tiempo, y entonces empezamos a enfermarnos. Y es por eso que a veces decimos: ay, me duele la garganta, o me está dando tos. Y entonces es cuando alguien nos dice: oye, pues ¿qué es lo que no has querido decir? Y es cuando te quedas así como que: querido decir, ¿de qué me estás hablando? Pero si te pones a reflexionar, dices: ah, sí es cierto, no le dije a fulanito de tal esto que me hizo enojar. Entonces esa emoción se te quedó atorada, no dejaste fluir todo eso, todas esas emociones. Esas emociones las debemos de dejar fluir. ¿Y qué tienen que ver con la fidelidad? A ver, ¿qué cosa es la fidelidad? La fidelidad es, a veces esperamos que la otra persona me sea fiel, sobre todo cuando se es pareja.
es cuando decimos, no, pues yo pretendo, o yo quiero que mi novio, mi novio, mi esposo, mi esposa, me sean fieles siempre. Y eso es lo mismo que yo voy a dar, que ser fiel. Pero que ser fiel en un nivel primero básico. Porque acuérdense que estuvimos hablando de que la conciencia tiene diferentes niveles. No hay una conciencia que sea buena y altísima y otra conciencia que sea baja y malísima, sino que tiene diferentes niveles y esto no es ni bueno ni malo. Solo podemos decir, tu nivel de conciencia es uno, tu nivel de conciencia es otro. Pero ¿qué es en un nivel común del ser humano ser fiel? Y es como lo está mencionando Silvia. Primero, es como no saber alguna actividad deportiva. Tomas parte de ella y empiezas a tener ese desarrollo de las aptitudes que se requieren, pero digamos eres principiante. Empiezas a desarrollarte y conforme vas avanzando, pues obvio te vas haciendo cada vez más eficaz para poder llevar a cabo todo lo que tú desees. En este caso estamos hablando de la fidelidad y bueno, cuando te empiezas a dar cuenta de que la fidelidad existe, empiezas a discernir qué es, y una de esas es, por ejemplo, que seas muy exacto o que seas muy preciso en la ejecución de algunas cosas, como nos estaba diciendo José. O sea, tiene que ver con, no nada más con la relación, ¿no? Generalmente se pone la relación de pareja, pero pues hay muchas relaciones en las cuales se lleva a cabo esto, ¿no? Entonces nos decías, José. Sí, aparte ahorita estaba, antes había, en la radio había FM y AM. FM era la fidelidad que tenía de sonido en la radio y era como más especializado. Entonces es parte de eso, de qué es la fidelidad, comentaba así, pero a ver específicamente qué es. Pues sí, la fidelidad puede ser en muchos ámbitos, puede ser en el sonido como comentaba, puede ser también en las otras personas que tanto quiero que sean congruentes con ellas, pero la principal en este caso lo que vamos a tratar es qué tan fiel a uno mismo es. ¿Realmente yo soy fiel a mí? ¿Fiel en todo? ¿Realmente lo que yo digo o lo que me propongo lo cumplo? ¿O me digo mentiras a veces? ¿O a veces me digo, no, es que ¿saben qué? No terminé de estudiar porque hubo mucho ruido en mi casa, hubo fiesta y no pude estudiar. O es que estaba tan cansado que ya no pude terminar esa actividad. Entonces siempre me pongo pretextos para no cumplir las cosas, entonces no me estoy siendo fiel a mí. Y entonces en esa medida yo les pregunto, ¿qué tan fieles son ustedes a ustedes mismos? Fíjense, en alguna de las series que hemos tratado, vimos algunas leyes universales, y hay una por ahí que se llama la ley elástica y habla de lo que José nos está diciendo. ¿Qué tan fiel eres o qué tan exacto eres para cumplir las cosas que tú te has propuesto? Claro está, empezando desde ti mismo. Nos decía, eres fiel a tus principios, eres fiel a tu organización, eres fiel a tus ideas, entonces las tienes que llevar a cabo. Pero cuando de repente dices, bueno, pues hoy no, hoy me voy a dar permiso, pero mañana lo hago. Y viene el día siguiente y lo haces. Y en otro día vuelves, bueno, esta semana no porque son vacaciones. Pero después sí. Y terminando las vacaciones regreso. Eso es muy clásico, por ejemplo, cuando cuidamos nuestro cuerpo. No, ya voy a dejar el pan de dulce y las galletas, pero hasta el lunes empiezo. Entonces, esa ley elástica no es otra cosa más que no serte fiel y permitir que las cosas que sabes que no son buenas para ti o que en determinado momento hasta te hacen daño, les permites estar contigo. Se involucran otro tipo de situaciones, pero
En este caso que estamos hablando de fidelidad, que tiene que ver también con la lealtad, que es un sinónimo de la palabra, pero es el hecho de que qué tanto tú te respetas, qué tanto tú te amas, qué tanto te eres fiel a todo aquello que tú consideras que es tu parámetro o tu línea de vida. Y ahí retomo un poco lo que empecé a cuestionar. Lealtad, firmeza, constancia a los afectos, a las ideas, como una obligación a deber ser, como un cumplimiento de los compromisos que tiene que darse, como una forma de es que así me enseñaron a hacer. Y la otra, a lo mejor no me enseñaron a hacer, pero así soy. Hazme entender. Hazme entender, ¿no? O sea, eso lo he sentido siempre porque quiero cambiarlo. Eso es fidelidad. Cuando eso pretendemos que lo llevemos a cabo con nosotros, lo que estamos haciendo es que queremos que los otros, sea esposo, hijo, novio, Incluso tú mismo te mientes. pero normalmente utilizamos el término de fidelidad para que los otros me hagan eso conmigo, o sea, Por ti. tengan un compromiso, una lealtad hacia mí. Eso es ¿no? lo clásico, Eso es siempre lo ver clásico. hacia afuera. Claro, eso es lo clásico, pero realmente, como lo hemos dicho muchas veces, no puedes esperar que los otros cambien tu vida, que te hagan feliz. Por lo tanto, si tú esperas la lealtad en los otros, el compromiso, etcétera, 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 tendrías que pensar como muchas veces Marco nos los ha dicho, y tú ofreces, ¿no? Y si tú no ofreces lealtad a ti mismo, ¿cómo vas a permitir que los otros, o cómo vas a pedir que los otros tengan algo que tú no puedes darte a ti mismo, ¿no? Así es, aquí Armando nos comenta que la fidelidad es sinónimo de congruencia. Exactamente. Hay muchas cosas que se van involucrando, pero que realmente todo debe de empezar a partir de la persona que la está practicando. Yo no puedo decir que la gente debe de tener una muy buena salud si yo tomo, me pierdo, fumo, me desvelo. No puedo hablar de salud porque obviamente yo no la estoy respetando, estoy mermando mi propia salud y por lo tanto no me soy fiel, no me amo. Empiezo a separarme y esto es muy interesante. Cuando tú empiezas a separarte quiere decir que únicamente te fijas en lo físico. Porque tenemos dos. ¿Tú qué eres más? ¿Eres más lógico, más científico o eres más sensitivo, más creativo, más intuitivo? Entonces, esto viene a colación precisamente con el hecho de la fidelidad. Fidelidad, ya lo habíamos dicho, también tiene que ver con esa exactitud o precisión con el que se hacen las cosas. Se puso por ahí el ejemplo del radio, ¿no? De cuando sintonizas y te dicen, tiene una fidelidad, ¿no? Pero esta fidelidad siempre va en base a que las cosas sean exactas, como deben de ser, no como quiero que sean, ni como mi ley elástica me lo permite. Hoy sí le doy entrada a todo mundo, mañana me vuelvo estricto, me vuelvo manipulador, pero además me victimizo para que entonces volteen a ver. Entonces, lo más importante es entender que la fidelidad parte del amor. La fidelidad sale de mí. Por algo tiene que ver esta parte de aquí, la parte superior de los hombros. ¿Cuántas veces has estado cargado de esta parte, del trapecio? ¿Cuántas veces dices, parece que vengo cargando al mundo? ¿Cuántas veces al tratar de, cuando tienes una plática o se trata de aclarar o en determinado momento estás explicando algo y de pronto la quijada se te traba? Principalmente es esta parte. La fidelidad es fluir. Y cuando tú te trabas porque no sabes qué decir, ya no tienes esa fidelidad, ya no eres exacto en lo que estás haciendo o lo que estás diciendo. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta de ello? Pues sí, con el dolor que se representa en la parte superior de mis hombros, en el trapecio, la parte de atrás del cuello, esa pesadez,
o, más exacto, cuando no sé qué decir y me quedo trabado. Y fíjese, retomo el ejemplo que decía José de la sincronizar, de sincronizar. De la radio. Los sonidos. Cuando tu conciencia empieza a trabajar con tu yo interno, cuando tú, en vez de voltear a ver el mundo, empiezas como causa de todos tus males y tus bienes en la vida, o sea, como si todo el mundo, los seres que están alrededor tuyo, las circunstancias que están alrededor tuyo, el trabajo que tienes, el jefe, la mamá, el hijo, todo eso, cuando todo eso crees, los alumnos, crees que eso es el mundo, cuando toda tu vida depende de los otros, el concepto que ahorita decíamos de fidelidad es el que tienes. Cuando tú empiezas a voltear a verte a ti como creador de tus circunstancias, cuando empiezas a preguntarte, ¿quién soy yo? El universo empieza a sincronizar contigo. O tú empiezas a sincronizar con el universo, con tu yo real. Con tu yo superior, tu yo interno. Y entonces empiezas a entender que cuando tú sincronizas con eso, la fidelidad empieza por ti. Eres fiel a ti, a tu ser real, no al que te han dicho que eres. Eres fiel a Silvia, pero no Silvia la que es diseñadora, la que es maestra, la que es... No, Silvia la que es un ser que aprende con cada acción. Silvia la que aprende de lo bueno y de lo malo. Silvia la que experimenta, Silvia la que fluye. Esa es la conexión con tu verdadero ser. Y cuando empiezas a hacer esa conexión, empieza un proceso de metamorfosis en ti. se empieza a ordenar las cosas. Sí, y ese orden implica una transformación como la mariposa. Sí. ¿Y qué pasa cuando una oruga pasa a ser una mariposa? Pues para el proceso, primero tiene que abandonar lo que es. Y el abandonar lo que es no siempre es sencillo, fácil. Prácticamente Casi duele. siempre es doloroso. Es muy doloroso. ¿Ustedes creen que el hecho de que ese gusanito cuando se le empieza a romper la piel no le duele? Claro que le duele, pero es dejar esos viejos moldes, esas viejas costumbres, esas creencias, todo eso que nosotros somos en determinado momento y que no hemos logrado trascender, entender y acrecentar, es lo que se empieza a romper. Y lo primero que sucede cuando empiezas a desquebrajar a tu crisálida es precisamente cuando te preguntas más o menos como tres cosas similares en todos. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿cuál es mi misión o qué vine a hacer aquí? Porque no entiendo, no sé qué pasa, ya no soporto esto. Ahí es cuando ya hay dolor, cuando ya hay un entendimiento, cuando ya estás volteando a la parte que debes de voltear precisamente para entonces la lógica pasa a segundo término y el área sensitiva de conexión se empieza a dar. Cuando tú te liberas, sincronizas con el universo. Así es. Y entonces liberarte implica que una parte de ti va a morir, va a cambiar, se va a transformar. No obstante, lo aprendido por la oruga queda como parte de la mariposa, ¿no? No es que se olvide de quién era en su totalidad, sino lo aprendido, lo que enriqueció su trayectoria como oruga, va a quedar plasmado, como tatuado en la mariposa. Y por lo tanto, el que se muere, lo que se muere en ti, lo que deja de existir, tiene que ver con tu ego, con tus apegos y con todo aquello que has creído ser hasta ahora. Todas Y que las decidiste etiquetas. cambiar. Y que te das cuenta que esas etiquetas no te funcionan, porque hay muchas cosas que te funcionaron en esta dimensión, pero cuando llega el momento en el que
cubres o llegas a ese límite, ya no hay más. Hasta ahí se acabaron esas etiquetas, esas creencias, esos apegos. ¿Qué es lo que sigue? Romperlos. Y fíjense, se ha hablado mucho y nosotros mismos hemos estado hablando desde la pandemia, desde antes de la pandemia, hemos estado hablando de los cambios que se están dando en la humanidad. Estos cambios que se están dando en la humanidad han hecho que nuestra parte interna se vaya moviendo. Y esta parte que muere, esta parte que se está moviendo, que esta cantidad de energía que está llegando, este conocimiento que seguramente está llegando a ti por muchos medios, esto hace que esa parte deshonesta de ti muera. ¿Qué es la parte deshonesta? Pues aquella que son tus propios miedos, tus angustias, tus máscaras, lo que siempre dices, esta soy, ¿no? Sí, pero adentro hay otra. Esta soy la que sonríe, la que dice a todo el mundo, ay, qué bonita estás, qué bonito estás, la que trata de complacer a los otros para pertenecer, la que se miente, la que no es honesta. Esa parte, así como si fueran máscaras, debe caer, porque cuando cae eso, no es lo que tú eres, tú fluyes mejor. Probablemente también hayan escuchado la palabra velos. Imagina, haciendo una analogía, imagina que traes X número de velos aquí, colgados. Y entonces esos velos se distorsionan. La forma de ver el exterior no te permiten ver tal cual. Y entonces tú puedes ver a una persona que probablemente digas, pues es una persona que tiene bigote. Y resulta que cuando te quitas uno de los velos, ves que no tiene bigote y lo que tenía era la sombra de la nariz porque era de nariz prominente. O puedes ver que a lo mejor es una mujer y resulta que es un hombre muy delgado. En fin, son ejemplos muy simples, pero los velos no te permiten ver. ¿Y qué son los velos en nuestra vida? Son creencias, muchas de ellas son falsas, porque cuando tienes una creencia y la puedes sostener, pero además te da buenos frutos, entonces esa creencia claro que es válida y esa te debes de quedar con ella. Pero cuando te das cuenta que tiene un límite y a partir de ese límite ya no puede hacer más nada, entonces es uno de tantos velos que tenemos en nuestros ojos que no nos permiten ver más allá de lo que tenemos aquí enfrente. Entonces también pueden estar escuchando esta palabra de velos. Marco, y también puede ser que nos quitemos los velos, un velo a lo mejor nosotros, ¿no? Y estamos viendo a la otra persona y ya la vemos diferente, pero si también esa persona se quitó el velo, entonces ya van a ser diferentes. La relación va a ser diferente. Todavía voy a ver algo diferente de esa persona. Y así sucesivamente. Entonces lo que yo digo es, vamos a ver nosotros qué tantos velos nos hemos quitado en estos tiempos. Y a ustedes también, ¿cuántos velos se han quitado últimamente? Y eso, ¿qué les ha permitido? En mi caso lo que me ha permitido es como ser más congruente conmigo. Todavía faltan muchos, pero como que soy más congruente conmigo. Sí, entonces más fíjate, abierta, más dejo ver más lo que soy. Antes que tenía muchos velos y demás, o máscaras, como les quieran llamar, pero era como protección. Esa es la otra, ¿para qué nos sirven? para que no me descubran quién soy. Aparentemente protección, pero las demás personas también sí se dan cuenta quién eres. No al 100%, pero se dan cuenta. Y de hecho, entonces vas entendiendo que de la fidelidad que estamos hablando, como un sistema de conciencia más elevada, en donde tienes una mejor conexión con el universo, con Dios, o como tú lo quieras llamar, es de la fidelidad, de la relación más íntima que puedes tener, que es contigo mismo, ¿o no? Sí. Esa es la relación más íntima, la relación de la que parte cualquier otra relación, la relación contigo mismo. Generalmente cuando empiezas a tener fidelidad con alguien es porque empiezas a conocer a la persona, la empiezas a entender y te empiezas a dar cuenta de cómo es, pero además te das cuenta de cómo eres tú con esa persona. Y te das cuenta de que cuando estás con esa persona tienes una forma de ser y cuando estás en otro lado no la tienes.
Cuando hablamos de fidelidad es porque tú puedes ser tú mismo. No tienes caretas. Te relajas, te sientes a gusto, en paz, y puedes decir lo que tú gustes porque eres tú. Sin embargo, en otros lugares en donde no hay mucha confianza o en donde no conoces o hay gente que nunca has visto, siempre hay una especie de barrera que la gente le llama recato. Hay que tener recato. Para que entonces no nos deje salir el monstruo que tenemos dentro. Entonces, esta parte es muy importante porque la fidelidad no se puede dar si no la tenemos nosotros mismos. Esa parte, Marco, es cuando realmente tú quieres cuidarte, como decía José, y te pones un montón de mentiras encima de ti, ¿no? Claro. O sea, no estás siendo fiel contigo. Es que tengo que usar siempre un traje sastre. Sí, porque cuando empiezas a encontrar una buena relación con quien eres realmente, encuentras tu luz. Y cuando encuentras tu luz, fíjense, la luz es una ley universal. Encontrar y saber que tú eres luz es una ley universal. Y cuando tú llegas a encontrarte a ti mismo y saber que eres una luz, entonces la ley universal se hace verdad. Entiendes tu verdad. Y cuando entiendes la verdad de quién eres, entonces esa sensación tan agradable la quieres compartir con todos, porque empiezas a entender la verdadera esencia de la verdad, que tiene que ver con dar lo que eres en realidad. ¿Y qué eres en realidad? Luz. Eres luz, precisamente. Y esta parte de dar, o sea, es muy interesante porque generalmente tengo que dar, ok, tengo esto, toma, te dame. lo doy. Yo espero Tengo que me esto, des. toma, te doy. Ya te di este. Yo espero que Ahora me des. dame. Ahora te tengo que dar doble. Sí, gracias. Yo te doy 3. Sí, entonces estamos así, como cuando damos esperamos recibir. Ya nos Sí, quedamos ya aquí no. todos chuecos. Sí. Esperamos recibir algo. Entonces es cuando se nos crean las expectativas de que, pues yo ya di todo esto, pero no me ha dado nada. Y entonces me empiezo a enojar, me empiezo a sentir mal, a sentir triste, a sentir frustrado porque no estoy recibiendo ni siquiera mira que te ves bien, un cumplido al menos, ¿no? Pero alguien te tiene que dar un cumplido para que tú te sientas bien. Es que es ahí donde creamos, no somos fieles con nosotros mismos. Y fíjense, en esta parte estamos diciendo que de lo que tú tienes, que es externo, a partir de ahí tú das. Pero se te olvida que para poder tener esto y poderlo dar, primero lo tuviste que trabajar o lo tuviste que visualizar o lo tuviste que conseguir o como te guste ponerle el nombre. Pero se refiere al hecho de que tienes que dar quién eres tú, no lo que tienes. Por eso es que toda la gente está esperando a que ya te di, pues ahora a ver a qué hora me das, ¿no? Esa es la verdad del hecho de siempre estar viendo hacia afuera, y es cuando eres lógico, cuando eres matemático, cuando eres tangible, cuando tú esperas esa respuesta, cuando utilizas mucho tu ley elástica, en fin. Cuando tu cerebro lógico está funcionando al 100%. Cuando Y no dejas al lado de hecho. Cuando tu conciencia está en lo material y no en lo espiritual, por lo tanto no te ves a ti mismo como una luz. Cuando te ves a ti mismo como luz, como ser, más allá del tiempo y del material y de las cosas que te rodean, cuando descubres eso, entonces quieres dar eso que eres realmente. Y entonces es lo que decíamos, empiezas a entender que dar es encontrar tu verdad interna. Y el otro elemento que está, pero pegadito a esto, y pegadito físicamente también a ello, es la paciencia. Ojo, dijimos, cuello Fidelidad. es fidelidad, Y hombros. hombros es paciencia. Cuando no tienes paciencia y no te tienes paciencia a ti mismo, pasa lo que decía hace rato Marco, todo el peso del mundo está sobre tus hombros. Sí. Y duelen. Ojo, si tú tienes problemas en garganta, en tiroides,
en todas las vértebras que están aquí atrásito, números de vértebras, porque no me las sé. Tenemos 7 cervicales, 12 torácicas o dorsales, y tenemos 7 lumbares, y tenemos unas cuantas más sacras. Y entonces estamos hablando de las... Columna vertebral. No, Y pero de las cervicales. estamos hablando de las vértebras cervicales, las del pescuezo. Cuando hay problema en eso, quiere decir que has tenido un problema muy grande con ser fiel a ti mismo. Dices una cosa, piensas otra cosa, pero lo más importante, haces otra. Actúa ¿Sí? diferente. Y entonces ahí hay un choque bien grande, ¿sí? ¿Qué es lo que te invitamos en este punto de bueno, esta es la parte de fidelidad, pero la parte de paciencia está en las articulaciones de aquí. De los hombros. Ajá. En esas articulaciones podríamos hablar de que la paciencia se acumula. Y fíjense, yo les platicaba hace rato un ejemplo de una grandísima amiga que se llama Claudia Varela, que tiene un kinder excepcional. Y ella les enseñaba la paciencia a sus niños de kinder. Y les ponía, vamos a sembrar una semilla, vamos a comprar manzanas. Iban al súper y compraban un montón de manzanas. Y ahora les decía, guardemos las semillitas y vamos a sembrar las semillitas. Y los niños al otro día decían, ¿ya está el árbol? Y decía, no, la germinación, la vida, y eso va para todos, la vida misma inicia con este primer pilar, paciencia. ¿Por qué? Porque cada parte de nosotros, cuando se empezó a gestar, tuvo su tiempo, su lugar, su espacio, y va creciendo con ese elemento que olvidamos, paciencia. ¿Sí? Entonces, el primer pilar de una conciencia clara es tener paciencia, tenerte paciencia. No puedes decir que todo tiene que correr en la vida y que bueno, yo ya me puse a estudiar todo, ya, ¿dónde está la conexión? ¿No? ¿Y si no conecto? ¿Y si no es mi tiempo? ¿Y si ya lo intenté 3 veces? Y no sirve. No he hecho ninguna conexión con el universo. Ahora conocí a una persona que decía, es que yo estoy estudiando la maestría en, se me olvidó cómo se llama, pero es algo así como de metafísica, y la está estudiando por Zoom. Entonces dice, bueno, hay algunos maestros que sí son buenos y otros no. Y entonces yo le preguntaba, oye, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso de estudiarlo por Zoom? Dice, pues sí, es complicado, dice, porque no llegamos a empatar. O sea, como que todo es teórico. Dice, y en cambio en esta reunión que tuvimos, dice, me siento pero así como pez en el agua, porque estamos hablando de cosas que cada uno trae algo, algún conocimiento, alguna experiencia, y la compartimos. Entonces yo comentaba, pues sí, es la energía que está girando entre todas, y nos llega más información de la que ya tenemos. Entonces es eso, no puede ser algo así tan teórico. El estar tratando de experimentar algo no puede ser teórico, que nada más me lo muestren así, A más B es igual a C, no puede ser, o sea, no, tenemos que experimentar. Y fíjate, este ejemplo que dices, José, tiene que ver con, para que nuestro nivel de conciencia sea más alto, ¿se acuerdan nuestro primer nivel? Sí. ¿Cuál es? Discernir. ¿Y cómo vas a discernir si solo te dicen tienes que hacer tú? No experimenté, no hay una retroalimentación, no hay un elemento que mi conciencia me vaya haciendo que yo haga estos nuevos enlaces y empiece a crear cosas distintas, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Como son esos canales que tenemos en el cerebro, que se van conectando, esos no se dan. Entonces, eso es lo que necesitamos. Perfecto. Sí. Es lo que necesitamos hacer, que nos conectemos para poder obtener más información. Pelailén Cárdenas nos quiere hacer un comentario. Claro que sí lo puedes hacer, adelante por favor, a través del chat, haznos tu comentario y ahorita lo compartimos. Lo compartimos aquí con todos. Y mientras que tú haces el comentario también diré,
La paciencia ha sido la forma general de la creación misma de los universos. Porque primero en los universos tiene que generarse todo lo que es la base de... Y de hecho, fíjense, la base de este mundo han sido los minerales, las piedras, todo lo que es Todo lo que contiene, inorgánico. todo lo que contiene la tabla periódica que nos hicieron Sí. aprender en secundaria, eso precisamente. Que no me lo aprendía muy bien, pero sí, esa. Los Yo tampoco. 92 alimentos. Por eso te reíste también, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué creen? Que en la tabla periódica está todo el conocimiento que en conjunto hace que la vida se cree. ¿Sí? Después de que estos materiales están en el universo, después viene la primera parte, que son plantas, ¿no? Y después viene quien puede alimentarse de las plantas, herbívoros. Sí. Todo el proceso de creación de vida tiene paciencia. Hemos pasado, y de hecho mucha gente, seguramente ustedes han oído hablar, que estamos en la tercera dimensión. ¿De dónde empezó la primera dimensión? Cuando se crearon los mundos, cuando los materiales, la tabla periódica, se empezó a gestionar. Se empezó a hacer la alquimia necesaria para que... Y en esta alquimia Estudiantes aquí. necesaria, fíjense, algo que es interesantísimo es que muchos científicos han empezado a decir, ok, con los puros elementos que estaban aquí en la Tierra, no pudo darse toda esta evolución. Tuvieron que haber intervenciones, como los meteoritos y como todos estos elementos que vienen del exterior para impactarse en este mundo, para que todo se empezara a dar por miles y miles de años. Si el universo entero ha tenido paciencia para nosotros, ¿por qué nosotros no podemos tener paciencia para el mundo entero? Para nosotros mismos. Y para nosotros mismos. Sobre todo eso. ¿Ya hizo un comentario alguien ahí? Marcos, sí, yo ya lo veo. Ok, ahorita lo vemos. Ajá, por fin. Tú que tienes aquí conectado los comentarios. Y fíjense, todo este tiempo, y bueno, yo me he dedicado mucho tiempo a trabajar con el concepto de sustentabilidad. Todo el tiempo estamos hablando de que el hombre está dañando a la madre naturaleza, al mundo entero, a todas las especies y todo. Pero regresando a este concepto de la paciencia y de las dimensiones en las que hemos estado, yo les podría decir, todo se ha venido gestando de tal manera que viene desde adentro, desde Gaia, desde la madre tierra, de la Pachamama, como lo quieras entender. Esta energía sale y las cosas van evolucionando de acuerdo a la forma en lo que está afuera. De acuerdo a las líneas de tiempo que van sucediendo, que vamos teniendo Así es. constantemente. Hoy, esta sensación de la sustentabilidad nos lleva a un grado de conciencia mayor, más pleno. Y esa conciencia es la que nos hace tener paciencia para nosotros mismos y para los demás. Ok, el comentario dice, soy Alejandro Cárdenas. Ahora no recuerdo un escritor antes de la inteligencia emocional. Mi comentario es el siguiente. Cuando alguien está padeciendo la situación en la vida, espera un estímulo positivo. En ocasiones no recibe absolutamente nada. Y él prefiere recibir un estímulo negativo mejor que nada, porque al final de cuentas recibe algo. Efectivamente, cuando no me dan algo bueno, pues aunque sea algo malo, pero... Ódiame para sentir lo que sea que alguien siente algo por mí. Muy bien, Alejandro, gracias por tu comentario. Pero al final de cuentas, quien debe darse ese comentario es uno. Debe reconocerse uno, porque estamos dando las expectativas hacia las demás personas, que me reconozcan. Y aunque sea un negativo, bueno, pero eso quiere decir que yo no me estoy reconociendo realmente. Y como espero que las demás personas me reconozcan, si yo no me lo estoy dando. Y eso lo aprendí hace poco. Y fíjense que me baso un poquito en lo que dice ¿cómo se llama? Alejandro. No te tienes paciencia, pero tampoco te tienes fidelidad. Entonces esperas que el mundo te dé las respuestas, esperas que alguien te ame, que te diga, y así hemos estado pues gran parte de nuestra vida. Sí.
Sí. Los que tenemos la edad de los que estamos aquí presentes, sabemos que la gran mayoría de las veces en la vida esperábamos de los otros. Por eso Marco dijo, la primera parte de tener una conciencia que va a otro nivel, cuando cambias de frecuencia, es cuando dejas de esperar que los otros te den. Y voy a decir algo que hemos repetido mucho, pero que vale la pena volver a decirlo. ¿Cuándo te das cuenta? ¿Cuándo haces esa pregunta de qué diablos hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me ha pasado todo esto? ¿Qué tengo que aprender de todo esto? Esa ya es como despuesito. Pero cuando estás en ese punto, es que tu nivel de frustración, de angustia, de dolor, de culpa, de desesperación, de miedo, de intolerancia, llegó a un límite en donde crees que es intolerable. Y es cuando llegas y cuando se dice que te estrellas con la pared, entras en entropía o en caos. Y entrar en entropía o en caos implica detenerte, tirarte al piso. Y cuando te tiras al piso, todos dicen, ya llegó al fondo, no hay otra forma más que, pues ahora todo es para arriba. ¿Y qué creen? No es cierto. También podemos hacer hoyitos más abajo y seguir escarbando de por qué me sigo sintiendo mal y ahora me siento peor. O sea, también lo podemos hacer, ¿no? Pero lo que recomendamos es, deja de escarbar, deja de buscar el fondo de tu sentimiento negativo y detente. Siéntelo, piénsalo, disciérnelo y después, con todo eso, ahora sí, preguntas. ¿Qué he aprendido de esto? ¿Qué aprendí de esto? Y cuando te pones a pensar, ¿por qué todas las, no sé, voy a poner un ejemplo de una persona que conozco que ha tenido muchas esposas y siempre me dice, es que me han tocado mujeres muy malas, lleva un buen número de esposas. Yo digo, ponte a pensar, ¿qué cosas estás haciendo siempre iguales para que el resultado te dé siempre lo mismo? ¿Qué cosas no has aprendido a discernir, a mejorar? ¿Qué no has cambiado de tu vida? Porque la respuesta a tu vida siempre ha sido la misma, ¿o no? ¿O más negativo? Sí. ¿Y qué está haciendo el universo para ti en su bondadosa, infinita paciencia, dándote otra vez otra oportunidad para entender que eso que hiciste con la misma respuesta te va a dar el mismo sufrimiento? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de todo esto? Después de analizarlo, no en el momento de tenerlo, porque es difícil, pero después de que te caíste y te derrumbaste, puedes pensar, ok, ¿qué cambio? ¿Dónde tengo que verme a mí? No está en los otros, está en mí. ¿Qué modifico en esto de mis ideas para que la respuesta sea otra? Aquí cabe mencionar algo que es muy interesante, y esto es algo que marcamos en algunos cursos que damos aquí en Curso Sima, que tiene que ver con la ley de vida. Ley de vida, imagínense que si pudiéramos hacer una ecuación, sería A más B igual a C. A es lo que piensas, B son tus acciones, C son los resultados. Cuando tú en C tienes los resultados que no quieres, es porque alguna de las primeras dos en la ecuación no está correcta. Ya sea tus pensamientos o tus acciones no están en congruencia. Sin embargo, esta fórmula matemática, esta ecuación se puede también ampliar un poco más, en donde se puede poner A más A' más B igual a C. Entonces, A sería lo que yo pienso, lo que yo por lógica conozco y sé. Y A' es todo lo que yo siento. B es lo que hago y C es mi resultado. Si en lo que yo pienso no coincide con lo que yo siento, pues mis acciones serán distintas, serán diferentes, serán encontradas,
y mi resultado no será el óptimo o el que yo deseo. Entonces, todo esto básicamente es entendernos primero qué es lo que estoy pensando y si está en sincronía con lo que yo estoy sintiendo. Y para ser más exactos, es más importante que sientas para que después puedas pensar. ¿Cuántas veces piensas con la cabeza fría y las cosas salen bien? ¿Y cuántas veces estás exaltado o exaltada, tomas decisiones arrebatadas y posteriormente dices, estuvo mal? Pero fuera de eso, te arrepientes de todo lo que provocaste por no haber hecho lo que tú sentías. Y fíjense, estamos hablando de tenerte paciencia, y de eso es importante como recordar. Voy a poner un ejemplo. Llega a tu vida una enorme tristeza, muy profunda. Y esta tristeza, ¿qué crees? Es la llave de algo que está oculto, de algo que está atrás, que no has querido ver en ti mismo. Cuando logras ver qué es lo que te enseña esa tristeza, entonces, fíjense, tienes que ver por qué le has dado a ese aspecto de tu vida, a esa persona, a esa circunstancia, el poder para que llegue a ti esa tristeza profunda. Cuando tú otorgas el poder a las personas, sí, a las circunstancias, a mi falta de coherencia, le das el poder a las otras personas, entonces tú estás invadido por esa tristeza. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Pues observar, sin juzgar, observar a los otros, entender que los otros son así por lo que les ha permitido la vida entenderse de sí mismos, y que tú puedes tener el valor y la fortaleza de no juzgarte. Todo esto requiere mucha paciencia. Ajá. Y en ese de que tú vas a observar a los otros, también te vas a observar tú. ¿En qué momentos entras en esa crisis? ¿En qué momento estás permitiendo que las otras personas te maltraten, te pisoteen? ¿Y en qué momento tú también eres el severo juez para ti o para los otros? La mayoría de las veces es eso, que uno se juzga demasiado. Si tú eres muy criticón, ¿qué crees? Eres muy severo contigo mismo. Sí. Muy severo contigo mismo. No te tienes paciencia de equivocarte. No te tienes paciencia para hacer cambios. Quieres que las cosas sean así. Y en el sentido en el que tú las quieres. Sí. Así que si de y que pronto... contesten, espérate, lo que yo digo. Y si de pronto tienes molestia en los hombros, si de repente tienes molestia en la base del cuello, si de repente sientes un dolor y te molesta, tienes que entender qué es lo que está pasando. Vamos a leer un comentario de Mariluz Mazo. Hola, soy Mariluz. A mitad del año pasado, mi hija entró en un ataque depresivo y fue muy doloroso porque intentó contra su vida. ¿Qué cosa? En enero, mi mami falleció de un infarto, algo muy inesperado. Al principio, sentí en cada caso por qué me pasaba a mí. Luego entendí que tenía que aprender de cada etapa de mi vida, por mala que fuera. Tenía que llenarme de paciencia para entender lo que el universo me estaba regalando con tanto dolor. Qué aprendizaje que me quedaba de cada etapa dolorosa. Muy bien. Muy buena reflexión. Como nos dice José, ¿y qué es lo que has aprendido? Exactamente. Cuando nosotros, lejos de ver una situación negativa como algo adverso, algo que nos puede limitar, que nos tira y que no nos permite levantar, cuando nosotros entendemos que de esas situaciones negativas tenemos que aprender algo, y puede ser algo maravilloso, como el hecho de voltear a vernos, entonces esas experiencias se vuelven positivas, aun cuando sea algo doloroso. El resultado es algo maravilloso que nos hace ir rompiendo esa crisálida
y poder dar ese paso para ser una mariposa. Y aquí yo podría decir algo que me parece como muy bueno, agradecemos muchísimo el comentario, pero fíjate, la paciencia es el acto de saber esperar para que todo lo que está pasándome en este momento está llegando a mí. Por lo tanto, ten paciencia, todo llega en su momento, inclusive el entendimiento y la conciencia adicional. ¿Sí? Y dentro de esa paciencia, ¿cómo lo vamos a estar esperando a que suceda? Pues ahí ahora sí que con la mejor cara, como tratar de disfrutarlo, de disfrutar esos cambios. O sea, no como la crisálida, ¿no? La crisálida, para convertirse en mariposa, debe de sufrir también. Y debe ser paciente. Y de estar luchando y todo eso, pero es paciente y lo que resulta, pues es algo maravilloso. Así está pasando con nosotros. Así pasa, por ejemplo, con esta Mariluz, ¿no? Todo lo que ha pasado, pero lo que ha pasado lo está no materializando, sino lo está entendiendo, lo está capitalizando, sí. Capitalizando, y lo que va a salir posteriormente va a ser mucha luz. A mí me gustaría también hacer como énfasis en algo bien, pero bien importante. Si tú nos estás oyendo, seguramente tú también estás en este camino de buscarte a ti mismo. Recomendaciones fundamentales en este punto de la paciencia. 1. Si tú ves que algo le está funcionando a la gente o una actitud que está funcionando a la gente, a quien sea, 1. Acuérdate, discernir. ¿Eso me puede funcionar a mí o no? No copies. No copies por copiar. No hagas lo que el otro hace porque el otro lo hace. Hazlo porque tú ya entendiste que tú necesitas hacerlo. No trates de entender lo que hoy para ti es inentendible. Para que esto sea entendible, primero tienes que discernir. ¿Esto es verdad para mí? ¿Esto lo siento en mi corazón? ¿Esto es de a de veras? Para no caer en esa parte de un ego espiritualizado, ¿no? Yo ya estoy sintiendo, sí, mira, ya lo estoy sintiendo, sí, ya lo estoy sintiendo. ¿Sí? Tu paciencia es lo que te lleva a gestar cada etapa y es lo que te va a permitir tú trabajarlo. Por lo tanto, no intentes jalar a alguien más a que te entienda tal como eres o a que entienda lo que tú ya entendiste, ¿no? Porque todos tienen su propio nivel de ir generando sus propios conocimientos y sus propios tiempos. Acuérdate que la fidelidad es decir, pensar y hacer. Por lo tanto, cuando tú ya entendiste estos 3 elementos, algo tienes que hacer para cambiar tu vida hoy. Algo tienes que hacer para cambiar tu vida también mañana. Y así te la llevas, día con día vas cambiando algo en tu vida, ¿o no? Vas haciendo algo diferente, o te vas forzando a hacer algo diferente. Y con eso de forzarte a hacer algo diferente, va a ir cambiando tu vida, de acuerdo a como tú quieres, no como los demás lo quieren. Por lo tanto, recuerda que el tiempo es eterno. Por lo tanto, la paciencia es una virtud. Tente paciencia. Si hoy no entiendes, vuelves a escuchar. Si hoy tampoco vuelves a entender, vuelves a intentarlo. ¿Cuántas veces? Las que sea necesario. Hasta que tú sientas esa sensación clara de saber con precisión y con fuerza quién eres. Hablabas del tiempo, y es que hay varias líneas de tiempo en las cuales se cruzan para que estemos aquí. Así es, y acuérdate que todo esto es para tener una conciencia más elevada, que te permita conectar con el universo, que te permita cambiar tu actitud, tus pensamientos, tu forma de vida, cambiar de lo que eras antes a lo que tú crees y deseas ser de aquí en adelante. ¿O no? Así es. Pues Terminamos. Me gustaría terminar diciendo que nadie
Nadie puede predecir tu futuro. Tú no puedes darle ese poder a nadie. Por lo tanto, ni los videntes, ni los que leen las cartas, ni los que leen el café, pueden tener esa, a menos de que tú se lo otorgues, esa sensación de predecir y decirte quién eres y qué eres. ¿Y qué tienes que y hacer? qué te va a pasar en la vida. Pero sobre todo, nadie te asegura que tenga una fidelidad de lo que esté diciendo. Que es otorgar poder. Por lo tanto, el único que puede crear su vida a partir de conocerse a sí mismo, eres tú. Y como dice nuestro queridísimo Armando, no nos creas, ¿no? Discierne si esto es verdad o es mentira. Así es, te invitamos a que investigues, te invitamos a que por otros lados indagues y entonces tendrás tu respuesta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Misma hora, mismo canal. Y continuamos con la serie Conciencia. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego, Marco. Hasta luego.